Las autoridades bielorrusas decidieron, en respuesta a las sanciones de Estados Unidos, suspender la discusión de todos los nuevos proyectos y programas conjuntos con el gobierno estadounidense hasta que se recupere la confianza bilateral, comunicó a la prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores de Bielorrusia, Anatoly Glass. Glass señaló que este 11 de agosto se celebró una cita en el Ministerio de Exteriores con el encargado de negocios de Estados Unidos Ruben Arutunian, en la que el gobierno bielorruso le informó de su respuesta a acciones poco amistosas e incluso agresivas de Washington. Dado que la administración estadounidense actual ha perdido la confianza de Bielorrusia, la discusión de todos los nuevos proyectos, becas y programas a través del gobierno de Estados Unidos se suspende por nuestra parte hasta que esa confianza se recupere, dijo. El diplomático agregó que a la parte estadounidense se le propuso reducir hasta el 1 de septiembre el número del personal de su embajada en Minsk a 5 personas. Además, el gobierno bielorruso revoca su aprobación de la designación de Julie Fischer como nueva embajadora de Estados Unidos en Minsk, señaló Glass. El 9 de agosto, en el primer aniversario de las elecciones presidenciales bielorrusas del 9 de agosto de 2020 que Washington califica de fraudulentas, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Bielorrusia que afectan a 23 funcionarios y 21 entidades del país. El nuevo paquete de sanciones incluye restricciones a los sectores de defensa, energía y transporte de la República. Además, prohíbe tener negocios con el productor nacional de fertilizantes potásicos Belarus-Kali, es decir, del segundo producto más exportado desde Bielorrusia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, subrayó que con esas sanciones Washington llama a las autoridades bielorrusas a poner fin a la represión contra los miembros de la sociedad civil, los medios de comunicación, los atletas, los estudiantes, los profesionales del derecho y otros ciudadanos, pide que liberen inmediatamente a todos los presos políticos, entablen un diálogo genuino con la oposición y realicen elecciones libres y justas bajo observación internacional. Las sanciones de Occidente contra Bielorrusia no llevan a los resultados esperados. Las medidas punitivas que los países occidentales imponen a Bielorrusia crean ciertas dificultades pero no consiguen los objetivos esperados, sostuvo Alexei Abdonin, experto del Instituto Bielorruso de Estudios Estratégicos. El 9 de agosto, el gobierno de Washington incluyó en su lista negra más de 40 ciudadanos e instituciones de Bielorrusia al cumplirse un año de las elecciones presidenciales en las que Alexander Lukashenko renovó su mandato al lograr, según los resultados oficiales, una mayoría abrumadora para un nuevo periodo de 5 años. Estados Unidos y los países de su órbita no reconocieron los comicios. A lo largo del último año estamos viendo claramente que las sanciones crean ciertas dificultades, pero no llevan a los resultados que nuestros oponentes quisieran alcanzar, dijo Abdonin a la prensa. La meta de los países occidentales, aclaró, es devastar la economía bielorrusa y atacar sus finanzas. Para los estrategas políticos occidentales, consignó el experto, las sanciones permiten frenar el crecimiento económico de Bielorrusia y formar una matriz de opinión supuestamente negativa sobre las autoridades. Según Abdonin, los bielorrusos no están solos en la lucha contra las sanciones de los países occidentales ya que cuentan con el apoyo de sus aliados y naciones amigas que contribuyen a atenuar el impacto negativo de esas medidas en los procesos económicos y financieros. El experto sostuvo que Estados Unidos y los países de su órbita incrementarán el bloqueo contra Bielorrusia. Las 27 naciones de la Unión Europea, Canadá y Reino Unido vienen también imponiendo sanciones unilaterales de forma gradual contra las autoridades de Minsk, empresarios y compañías de ese país. Bielorrusia ha quedado atrapada en el epicentro del choque de las civilizaciones de Occidente y Oriente, declaró el presidente del país eslavo, Alexander Lukashenko. Nuestro país, siendo un eslabón entre Occidente y Oriente, ha quedado atrapado en el epicentro del choque de civilizaciones, dijo en una reunión con representantes de las autoridades locales, citado por la agencia de noticias estatal Belta. El mandatario denunció que a lo largo de las fronteras de su país se incrementa sistemáticamente la infraestructura ofensiva militar de la OTAN. Lukashenko subrayó que países de Occidente, por medio de las sanciones impuestas a Bielorrusia, buscan dejar al pueblo sin pensiones, sueldos, subsidios, educación, asistencia médica.
Al referirse a la situación interna, informó que las autoridades concluyen el trabajo para poner en orden el espacio de información. Es importante tener claro lo siguiente. No combatimos contra la disidencia ni opiniones distintas. Dios no quiera. Si quitamos diversos puntos de vista, el país se va a perder. Lo que pasa es que la libertad de expresión que defendemos, hoy se ha convertido en una actividad extremista, dijo. Lukashenko aseveró que no tiene nada en contra de la crítica, pero otra cosa es llamar a una revuelta y a linchar a aquellos que no apoyan los ánimos revolucionarios. En julio las autoridades bielorrusas lanzaron una nueva ofensiva contra la disidencia, con registros y arrestos de activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, representantes de distintas ONG y partidos opositores, en lo que el Comité de Seguridad del Estado, KGB, definió como una macrooperación contra radicales. El jefe de la Dirección General para la Investigación de Delitos de Crimen Organizado y Corrupción del Comité de Investigaciones de Bielorrusia, Vladimir Shishko, declaró que el organismo dispone de datos fiables sobre la implicación de trabajadores de varias organizaciones no gubernamentales en el movimiento ilícito de fondos procedentes del extranjero, la evasión fiscal y la financiación de protestas. La ONU instó a Minsk a que cese su política de intimidación y persecución contra la sociedad civil y trabajadores de medios, en tanto la Unión Europea exigió la inmediata liberación de los defensores de derechos humanos detenidos y otros presos políticos y amenazó con aplicar nuevas sanciones contra el país. Las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020 en Bielorrusia, que otorgaron un nuevo mandato a Alexander Lukashenko, dieron origen a varios meses de protestas. Las autoridades bielorrusas declararon en varias ocasiones que las protestas se coordinan desde el exterior. Lukashenko acusó a Occidente de injerencia directa en la situación en el país, y dijo que fuerzas externas intentaron organizar en Bielorrusia una revolución de colores, que fracasó. Joe Biden se reunió con Svetlana Tikhanovskaya en la Casa Blanca. Tras la reunión, a través de la cual la líder opositora bielorrusa buscaba aumentar la presión internacional sobre el presidente de su país, el mandatario estadounidense le regaló unas galletas. María Zakharova, portavoz de la Cancillería rusa, comentó lo ocurrido en su canal de Telegram. Tikhanovskaya dijo que después de la reunión con ella, Biden regresó y le dio galletas de la Casa Blanca. Esta es su cita directa. Palabra por palabra. Parecería que la realidad no podría ser tan hermosa. Pero sí. Puede, escribió la representante de la diplomacia rusa. Zakharova apuntó, además, que la ex candidata a la presidencia de Bielorrusia contó con entusiasmo en los periodistas acerca del regalo. La vocera de la Cancillería rusa puso de relieve, sin embargo, que Tikhanovskaya fue a Estados Unidos a pedir la aplicación de sanciones contra Minsk. La vocera de la Cancillería trazó dos paralelos con lo ocurrido. Primero, relacionó el suceso con un cuento de hadas del escritor soviético Arkady Gaidar en el que los burgueses le regalan un barril entero de mermelada y una canasta entera de galletas a un niño malo por sus travesuras. Zakharova también dijo que el hecho la hizo pensar en las galletas informáticas. Los también llamados cookies, explicó la vocera, son un pequeño fragmento de datos enviado por un servidor web y almacenado en la computadora del usuario. Su función es autenticar al usuario, almacenar sus preferencias y configuraciones personales, rastrear el estado de la sesión de acceso al usuario. Galletas. Acceso y administración de datos críticos de los clientes. Bingo. Concluyó Zakharova con un emoji sonriente. La Fiscalía bielorrusa solicitó a Lituania la extradición de la ex candidata presidencial de Bielorrusia, Svetlana Tikhanovskaya, para procesarla por delitos contra el Estado, comunicó el ente este viernes. La Fiscalía General de Bielorrusia envió una solicitud a la Fiscalía General de Lituania para extraditar a Svetlana Tikhanovskaya con el fin de enjuiciarla por delitos contra la gobernabilidad, la seguridad pública y el Estado, informó el departamento en Telegram. El 2 de marzo el Comité de Investigación de Bielorrusia anunció que iniciaría la extradición de Tikhanovskaya. Por su parte, el ministro de Exteriores lituano, Gabrielius Landsbergis, declaró que Lituania no tendrá en cuenta la solicitud de extradición, enviada por Bielorrusia. Podemos decirle al régimen bielorruso que el infierno se congelará antes de que consideremos sus demandas, dijo Landsbergis.
El ministro señaló que Lituania sí seguirá siendo un muro de piedra que protege a las personas perseguidas por razones políticas. Tras las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto, que otorgaron el sexto mandato a Alexander Lukashenko, en el poder desde 1994, en Bielorrusia estallaron protestas masivas. Según el recuento oficial, Lukashenko obtuvo el 80,1% de los votos, seguido de la opositora Svetlana Tikhanovskaya, con el 10,12%. La oposición bielorrusa denunció numerosas irregularidades electorales y exigió una repetición de los comicios, opción que Lukashenko descartó. Para reprimir las protestas, los agentes de seguridad usaron gas lacrimógeno, balas de goma, cañones de agua y granadas aturdidoras. La iniciativa de Tikhanovskaya, quien tras las presidenciales salió a Lituania, en Bielorrusia se instituyó el Consejo Coordinador de Transición del Poder. Contra ella y los miembros de la presidencia de ese comité se incoaron causas penales imputándoles la creación de un grupo extremista con el fin de tomar el poder por vía anticonstitucional. Tikhanovskaya fue declarada en búsqueda y captura en Bielorrusia y Rusia.